Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Nada alienta más el corazón humano que cuando alguien con sus actos nos muestra fidelidad y lealtad. El ejemplo que hoy estudiaremos es sobre Timoteo, un joven que voluntariamente sirvió al lado de Pablo en segundo lugar. Entonces, hoy reflexionaremos sobre 4 cosas importantes que pueden cambiar tu manera de servirle al Señor. Estudiamos entonces Filipenses 2 del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscaron lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Qué increíble, ¿cierto? Entonces, hoy vamos, como les decía, a reflexionar sobre estas cosas importantes que tenemos que tomar como ejemplo para nuestro servicio delante de Dios. Hay 4 temas o 4 cosas que hoy vamos a desarrollar sobre Timoteo. 1. Timoteo nunca quiso figurar como el primero. Al contrario, siempre sirvió en segundo lugar. 2. Su actitud de servicio fue muy inspirador. Tenía realmente un espíritu fraternal para ocuparse de los demás. 3. Siempre se negó a sí mismo por Cristo. 4. Estuvo siempre dispuesto a ser hijo y discípulo. Qué interesante, ¿verdad? Veamos entonces el primer ejemplo que este pasaje nos enseña de este gran siervo llamado Timoteo. 1. Timoteo nunca quiso figurar como el primero. La escena es esta. Pablo estaba enormemente preocupado por la iglesia filipense y también por sus creyentes, claro está. Pablo amaba inmensamente a los discípulos de esta iglesia y ansiaba ministrar en ellos. Él muestra su preocupación por ellos cuando les dice en el verso 19 del capítulo 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Este es el corazón de un verdadero pastor. Él quiere conocer el estado de ellos y su bienestar, pero lamentablemente él está en prisión y no puede ir a la iglesia de manera personal. Así que ahí es cuando recurre a su fiel y leal compañero y colaborador en la obra evangelística, Timoteo. Sí, Timoteo es el tema de estos versículos. Era un hombre que fue llamado a servir en segundo lugar. Sin embargo, de todas las personas tratadas en las Escrituras, Timoteo fue más fiel al Señor Jesucristo que ninguno. Y fue voluntariamente y con sacrificio que sirvió humildemente en segundo lugar. Pensemos en esto a manera de aprendizaje, porque muchos desean solo el primer lugar y figurar siempre como el principal. Pero servir en segundo lugar también es un gran privilegio. El segundo hombre, como en el caso de Timoteo, no solo conduce a quienes están bajo su responsabilidad, sino que también contribuye a la vida y ministerio del que ocupa el primer lugar. Segundo ejemplo de la manera como servimos al Señor está en su actitud de servicio, que fue inspirador. Timoteo tenía realmente un espíritu fraternal y filial. Lo vemos en la manera como se ocupaba de los demás. Había además de él muchos otros ministros excelentes del Evangelio, pero el espíritu de Timoteo era el más próximo al de Pablo que ningún otro ministro de la época.
Timoteo se ocupó de las iglesias y de sus creyentes tal como lo hizo Pablo. Su cuidado surgía de muy adentro, porque era genuino y sincero. Jeremías 3:15 dice: «Y os daré pastores según mi corazón, que os pacienten con ciencia y con inteligencia». Y en 1 Pedro 5:2 nos dice: «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto». ¡Qué increíble! Tercer ejemplo que debemos imitar de Timoteo es que siempre se negó a sí mismo por Cristo. Veamos lo que dice Pablo en el verso 21 de Filipenses 2 que estamos estudiando. Dice: «Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús». Tremenda palabra y verdadera, pues muchos buscan su conveniencia y no las cosas que Cristo nos pide. ¿Y qué nos pide? Que llevemos las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que su muerte nos justificó y nos da vida eterna. Recordemos que buscar nuestros propios intereses y negar a Jesucristo es un pecado muy grande entre los creyentes y del cual tenemos que tener mucho cuidado. En un mundo como el que nos tocó vivir a ti y a mí, es difícil, pero no imposible, encontrar a un hombre como Timoteo, que se entregó sin reservas y viajaba de una iglesia a otra resolviendo peleas y promoviendo el bienestar. Cuando Pablo dice que todos buscan lo suyo, está hablando del egoísmo que invade el ser humano y que nos hace olvidar que tenemos un propósito en esta vida dada por Dios, y por esta razón debemos entregarnos como Timoteo lo hizo, con un espíritu altruista y enamorados del Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 2, versículo 4 les dice Pablo: «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Dicho de otra manera, los creyentes deben concentrarse en Cristo y su ministerio y no en sí mismos. Cuando voy a la iglesia solo para recibir y no me dispongo a servir y dar a otros lo que he recibido como enseñanza, estamos siendo egoístas. El mundo está demasiado necesitado y desesperado para que nosotros como creyentes solo pensemos en nosotros mismos. Es necesario que tú y yo, que ya conocemos la verdad, alcancemos a los que aún no la conocen. Hay muchas personas perdidas, solas, tristes, con vidas sin sentido, queriendo morir, sumidos en depresiones y angustias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues visitar a los amigos, familiares y hablarles del Evangelio. Hay que testificar en donde quiera que estemos, transmitir las buenas nuevas a los demás, ayudar al afligido, consolar al que llora, aconsejar al que lo necesita y enseñar lo que hemos aprendido. La verdad, y con tristeza lo digo, que son muy pocos en este mundo los que dedican su vida a un servicio altruista. ¿Y saben por qué? Porque están más preocupados por sus propios intereses. Así que nada, abandonemos ya esta posición egoísta e imitemos a Timoteo en su pasión por seguir los pasos de Jesucristo y de su maestro Pablo, quien fue capaz de decir sin temor: «Sed imitadores de mí, como yo de Cristo». La conclusión de este tercer punto es esta: Timoteo no buscaba sus propias cosas, es decir, su conveniencia. Se negó a sí mismo, no cayó en la trampa en la que tantos caen. Su principal preocupación era la misión y la verdad de Cristo y el bienestar de la iglesia. Vayamos ahora a la cuarta enseñanza de Timoteo. Es que estuvo dispuesto a ser para Pablo como un hijo, pero también discípulo probado y demostrado. Había un vínculo estrecho entre Pablo y Timoteo, y la razón principal es que Timoteo se comportaba con Pablo como un verdadero hijo, cuidándolo cuando estaba en la cárcel, curando sus heridas y acompañándolo en sus viajes misioneros. Timoteo admiraba a Pablo como si fuera su padre. De hecho, Pablo alistó a Timoteo
como uno de sus discípulos y socios misioneros en su segundo viaje, y a partir de ese momento se convirtió en un ministro dinámico del Señor, un ministro que fue llamado para servir en segundo lugar. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre Celestial, Dios mío y Señor mío, qué privilegio más grande que el de ser considerado tu sierva o tu siervo, instrumentos útiles en tus manos. Gracias por recordarme que esto es lo realmente importante. Qué necios somos cuando creemos que es el reconocimiento en el liderazgo o la posición de autoridad la que me hace grande ante tus ojos. Para ti, da igual si soy el primero o el segundo o el tercero, porque tú no miras lo que mira el hombre. En un mundo de egoísmo y búsqueda propia, es raro encontrar a un hombre o a una mujer con las características de Timoteo. Pero hoy te pido, Señor mío, que desarrolles en mí las virtudes que hoy estudiamos de este hombre que nunca ambicionó convertirse en el principal líder espiritual de su época. Ayúdame a tener un espíritu altruista para servirte sin esperar nada a cambio, porque el amor genuino no hace nada individuo, no busca lo suyo, no busca su propio bien, sino el del otro. Gracias, Señor, por implementarme y capacitarme, por apartarme y escogerme como instrumento tuyo. Enséñame a ponerte siempre en primer lugar en todo lo que hago. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.